Hola a todos, vamos ya con este tema 4 de la asignatura, el tema de las variables aleatorias no estacionarias y el análisis de la integración. Bien, en este tema vamos a intentar ver cómo podemos elegir el orden de integración de una variable para que sea estacionaria. Recordar que la estacionariedad se refería a que cuando tenemos un cambio en una variable, ese cambio no perdurará en el tiempo, sino que cada vez tuviera un efecto menor a medida que avanza el tiempo, ¿sí? Una perturbación que se vaya modulando a lo largo del tiempo, ¿no? Que tuviera una memoria finita, lo que diríamos, que tienda al equilibrio. Entonces, para comprobar la estacionariedad, podríamos hacerlo en el sentido estricto, que quería decir que su función de distribución no dependiera del tiempo, es decir, que tuviéramos una serie que sus características no cambiaran a lo largo del tiempo, ¿sí? Eso no lo podíamos comprobar, la estacionariedad estricta, entonces trabajamos con la estacionariedad débil. La estacionariedad en el sentido débil era comprobar si la serie no dependía del tiempo en sus características a través de mirar si sus momentos, los de primero y de segundo orden, no dependían del tiempo. Es decir, mirar si la esperanza no depende del tiempo y mirar si la varianza y las covarianzas no dependen del tiempo. ¿Sí? Si se cumplía eso, decíamos que la serie la podíamos considerar como estacionaria en el sentido débil. ¿Sí? Entonces a veces teníamos problemas de no estacionariedad en media, ¿sí? Y a veces teníamos problemas de no estacionariedad en varianza. Entonces, decíamos que cuando teníamos una serie de tipo no estacionaria, una solución que podíamos tomar era diferenciar, ¿no? Eso lo hicimos en el tema 2, ¿sí? Si diferenciamos las series, es decir, hablamos de valores del cambio de un valor respecto al anterior, en lugar de hablar del valor en ese periodo, ¿sí? Si diferenciamos la serie, entonces muchas veces los problemas de estacionariedad, de no estacionariedad, desaparecen, ¿sí? En cambio, hay veces que no desaparecen, entonces tenemos que diferenciar dos veces. Entonces sería un proceso integrado de orden 2, ¿no? Deberíamos diferenciar dos veces para conseguir finalmente la estacionariedad. Así que es importante saber cuál será el orden de integración, es decir, cuántas veces vamos a tener que diferenciar para llegar a conseguir un proceso que fuera realmente estacionario. Lo que decíamos, la no estacionariedad puede venir por no estacionariedad en la media o por no estacionariedad en la varianza. ¿Sí? Las covarianzas no lo vamos a trabajar, supondremos que lo es, porque decíamos que asumíamos la ergodicidad. Bueno, esto era del tema 1 y 2. Venga, entonces, no estacionariedad en media. ¿Qué ocurre si no tenemos estacionariedad en media? Pues que no nos va a invalidar la inferencia estándar, es decir, podemos hacer pruebas de hipótesis sobre los coeficientes, sobre el modelo, ¿sí? No nos invalida la estimación. Y las estimaciones del modelo nos van a quedar asintóticamente normales, es decir, que podemos asumir que los coeficientes serán normales respecto a los parámetros, ¿no? Todas aquellas propiedades que veíamos en trigonometría. Se cumpliría, pero de forma asintótica, es decir, que necesitaríamos muestras grandes para que se vaya aproximando cada vez más a esa normalidad de estadísticos, parámetros y demás. Así que podemos asumir distribuciones normales y por tanto podemos utilizar la inferencia. No hay problemas en el término de la inferencia cuando trabajamos con no estacionariedad en media. En cambio, cuando no hay estacionariedad en varianza, se invalidan los instrumentos de inferencia con las distribuciones de los estadísticos, es decir, quedan distorsionadas las distribuciones t-de-student, la distribución f, ¿no? Por tanto, nos va a quedar invalidada la inferencia estadística, ¿sí? No vamos a poder decir si cada coeficiente es significativo o no lo es, ¿sí? O si el modelo en conjunto es significativo o no. Así que nos quedan distorsionados los coeficientes t, la f o la distribución de Irving-Watson, quedan alteradas esas distribuciones y eso quiere decir que no vamos a poder tomar decisiones estadísticas, ¿no? No podremos decidir si el modelo es significativo, si los coeficientes son significativos, sí, eso es un problema bastante grave. Las estimaciones por MCO con este problema van a ser súper consistentes, eso quiere decir la consistencia, pues que con muestra grande tendríamos a aproximarnos más al parámetro y en ese caso pues sería pues más de lo normal. Sería la propiedad de la consistencia pero como más de la normal, es decir que con pequeños cambios de muestra rápidamente asumiríamos un valor muy cercano al poblacional, al valor real.
Entonces, el orden de integración D nos indica, como decíamos, cuántas veces hay que diferenciar el proceso para volverlo estacionario. ¿Sí? Nos dice cuántas veces lo vamos a tener que diferenciar para que pase a ser estacionario. Entonces, hay que tener en cuenta algunas propiedades que a veces nos preguntan. Si tenemos un proceso de tipo I0, eso quiere decir un proceso integrado de orden 0, es decir, que no lo hemos tenido que diferenciar para que fuera estacionario, es decir, un proceso que ya era estacionario. En ese caso la varianza es finita, es decir, no crece a lo largo del tiempo, sino que es un valor finito. La endógena estará alrededor de mu, ¿no? Es decir, la variable endógena está alrededor de la constante, no tiene una tendencia, ¿no? Eso tendría que ver con la estacionariedad en media, lo anterior tendría que ver con la estacionariedad en varianza. Tiene memoria limitada, es decir, cuando hay un cambio, el cambio se va modulando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y vuelve a la situación de equilibrio. Y la faz tiende al cero, ¿no? Que eran los modelos que habíamos visto en el tema 2, ¿no? La faz, en principio, tiene una correlación de una observación con la siguiente y luego decíamos que rápidamente decrece, ¿no? Es decir, tiende al cero. Así que si es un proceso de tipo I0, podemos decir que la varianza será finita porque no dependerá del tiempo, que la endógena estará alrededor de mu porque la constante no dependerá del tiempo, la esperanza no dependerá del tiempo, la memoria es limitada y la faz tiende a cero, ¿no? Ya un poco lo habíamos visto todo. En el caso de un I0, la esperanza se podría calcular con esta fórmula que os dan, que sería mu, que sería nuestra constante, la media a largo plazo, menos 1 menos el valor de phi, donde phi sería pues, el coeficiente del valor autorregresivo, ¿no? Y la varianza sería la varianza de los errores dividido entre 1 menos la phi al cuadrado. Bueno, eso sería si fuera un proceso de tipo I0. Después, si fuera un proceso de tipo I1, quiere decir que hay que diferenciar una vez para que sea estacionaria. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a tener varianza infinita, es decir, que la varianza va creciendo, es decir, depende del tiempo, no estacionaria en varianza. Endógena divagante, la endógena ahora no tiene por qué ser estable, sino que puede ser que la endógena tenga una tendencia creciente o una tendencia decreciente, que es la estacionariedad media. La memoria es ilimitada, es decir, cuando hay un cambio, ese cambio se va a reflejar a lo largo de muchas observaciones, ¿sí? No tenderá a reducirse. Y la faz tiende a 1, ¿sí? La faz tiende a 1. Vamos a tener una faz, como ya habíamos visto, ¿no? Pues que no decrece o que decrece muy lentamente y que tiende al 1, ¿sí? En el caso de un proceso integrado de orden 1, vamos a tener una esperanza que se calcula como el primer valor más mu por t, ¿sí? Este valor de la constante o de la esperanza multiplicado por el tiempo, y la varianza sería la varianza de los errores. Bueno, tenemos esas propiedades en un proceso de tipo I0 y de tipo I1. Bien, tipos de tendencias que podríamos encontrarnos. Podríamos hablar de un modelo que no tiene tendencias, ausencia de tendencias. Modelo tipo 1 sería un modelo que es estacionario en media, en varianzas y en covarianzas. Sería estacionario en proceso débil, sería un proceso que MCO que no estaría sesgado, que sería consistente y asintóticamente eficiente. ¿Sí? Sería un proceso de tipo XT igual a una constante más un valor autorregresivo, pero que no llega al 1, ¿no? Recordar que si la phi, esto sería como la phi, bueno, sería la phi sub 1. Entonces, si este valor decíamos que no llegaba al 1, decíamos que sería estacionaria, ¿no? Así que un valor inferior a 1, con una constante que no depende del tiempo, con un valor inferior a 1, más epsilon sub t, ¿sí? Si hiciéramos un gráfico, ¿sí? de la serie, vamos a decir, de xt en función del tiempo, pues tendríamos un gráfico algo parecido a esto, que no tiene tendencia y su varianza tampoco aumenta en función del tiempo, ¿sí? Segundo tipo de proceso que tendríamos, un proceso que tuviera tendencia en media, pero que fuera I0, ¿sí? Es decir, un proceso que tenemos que tiene tendencia en la media, pero que sabemos
que no lo tenemos que diferenciar para que sea estacionario. Así que sería un proceso no estacionario en media, pero estacionario en varianzas y covarianzas. Los estimadores serían sesgados, consistentes y asintóticamente eficientes, ¿no? Las mismas propiedades que habíamos estudiado antes, y asintóticamente siguen una norma, ¿no? El proceso, de hecho, vimos las características en el tema anterior de los procesos de tipo autorregresivos, ¿no? Cómo eran sus propiedades en función del método de estimación. Por MCO eran sesgados, consistentes y asintóticamente eficientes y no teníamos autocorrelación de los residuos. Sería una serie de tipo esta, ¿sí? Decíamos xt igual a 0,5 más 0,3t más 0,7 por x t menos 1 más epsilon sub t. ¿Qué quiere decir esto? Este valor de aquí es el que muchas veces íbamos expresando antes como una función t, ft, quiere decir una constante o una tendencia determinista que se llama, es decir, una función, una constante que depende del tiempo, ¿sí? En este caso la serie no es estacionaria porque es menor, perdón, esta serie es estacionaria porque es menor de 1, el coeficiente, ¿no? Si hiciéramos la faz veríamos que decrecería rápidamente, pero la serie sí tiene tendencia. ¿Sí? Porque nos dice aquí que depende del tiempo su constante, así que sería algo parecido a esto. ¿Sí? Sería una serie con tendencia, porque esto depende del tiempo, así que a medida que aumentemos el tiempo la constante es mayor, pero luego la serie depende del valor anterior cada vez en menor grado, así que sería estacionaria al final realmente en media, ¿no? Perdón, en varianza, quiero decir. No sería estacionaria en media y sería estacionaria en varianza, porque la varianza no cambiaría en función del tiempo. Después, 3. Tendencia estocástica I1. ¿Qué ocurriría si tuviéramos que xt es igual a xt menos 1 más epsilon sub t? Es decir, esto era un proceso, decíamos, si os acordáis, lo vimos en el tema 1, de camino aleatorio, ¿no? Camino aleatorio. ¿Qué le ocurre al coeficiente phi? El coeficiente phi, cuando era un proceso de tipo AR1, decíamos que tenía que ser una phi menor de 1. Si era 1 o más, entonces era equivalente a que la raíz, a que los valores de L, cuando los aislábamos, fueran menores de 1, es decir, era una serie de tipo no estacionaria, ¿sí? En este caso es una serie no estacionaria en sentido débil, lo sería en media, pero no sería estacionaria en varianzas y covarianzas. Y los estimadores por MCO, por tanto, son sesgados, consistentes y eficientes. La distribución del parámetro no es normal, procesos booleanos, por tanto se invalida la inferencia estándar. Es lo que comentábamos antes. En el proceso de tipo I1, cuando es un proceso no estacionario de tipo I1, específicamente cuando no es estacionario en varianza, si tenemos un proceso que no es estacionario en varianza, deberíamos diferenciar, porque si no, vamos a tener que nos queda invalidada la inferencia del modelo de regresión, ¿no? Así que en un caso como esto sería no estacionario en varianza, y como sería no estacionario en varianza, entonces vamos a tener un problema de que la inferencia queda invalidada. ¿Cómo sería esto? Un proceso donde la media no cambia en función del tiempo, ¿sí? Pero la varianza sí. ¿Sí? Tendríamos un proceso, bueno, sería un ruido blanco, así que bueno, el tema es que el proceso podría ser que fuera para arriba o que fuera para abajo, que fuera para el medio, ¿no? Tendríamos un proceso con una varianza que no es constante. Al principio los valores estarán aquí muy cerca, pero a medida que avance la serie, cada vez se pueden alejar más, ¿no? Bien, y luego tenemos la tendencia determinista y estocástica, ¿sí? Si tenemos además de tendencia determinista y estocástica el proceso de tipo I1, sería no estacionario en sentido débil, tanto en media como en varianzas y covarianzas. ¿Sí? Sería un proceso de tipo no estacionario en media y tampoco en varianzas y covarianzas. No sería estacionario en nada, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de proceso sería? Sería tipo xt igual a xt menos 1
más xt igual a 0,3 más xt menos 1 más epsilon sub t. ¿Qué ocurriría aquí? Pues que dependemos de la observación anterior, pero cada vez le vamos añadiendo 0,3, ¿no? Le vamos añadiendo 0,3, así que si yo dependo de la observación anterior más un error, pero además siempre le añado 0,3, pues entonces nos vamos a encontrar con un camino aleatorio que tendría término constante, y eso querría decir que vamos a tener que la tendencia va a ser creciente, bueno, va a cambiar, podría ser creciente o decreciente si fuera negativo, ¿no? Y además, como en el camino aleatorio, ¿no? Depende de la observación anterior, por lo tanto la serie puede acabar muy arriba o muy abajo en función de cómo vaya, ¿sí? Así que tendríamos una serie de tipo no estacionaria en media, ¿sí? Y no estacionaria en varianza. Entonces sería ambas cosas. Las consecuencias son las mismas, es decir, vamos a tener un problema de que los estimadores son sesgados, consistentes y eficientes, pero la distribución de los parámetros no es normal y por tanto queda invalidado los contrastes T y F, y el estadístico es inconsistente y la T sería inconsistente, tendería al infinito, ¿sí? Venga, así que tendríamos como 4 tipos de procesos, ¿no? Un primer proceso que sería el correcto, con el que podríamos trabajar, que fuera estacionario en todo, ¿no? Decíamos que el coeficiente fuera menor de 1, que era lo mismo que aislar la L y decir que será mayor de 1, ¿no? Y no tenemos que dependa directamente del tiempo, ¿no? Si le añadimos una tendencia que depende del tiempo, una constante que depende del tiempo, entonces pasaría a ser no estacionario en media, aunque el criterio que habíamos visto para la estacionariedad se seguiría cumpliendo, es menor de 1, ¿sí? Pero ahora la constante no es un valor siempre, sino que depende del tiempo, por eso lo expresábamos así, porque puede ser una función del tiempo o puede ser una constante. Entonces tendríamos un tema de que sería no estacionario en media, pero sí lo sería en varianza, y no lo deberíamos diferenciar. En este caso no sería necesario diferenciar, podríamos trabajar con este modelo porque no quedaría invalidada la inferencia, ¿sí? En cambio, si tenemos esta serie temporal, esto sería un tipo camino aleatorio, ¿no? Donde el valor de phi, ¿no? La phi sería lo que tendríamos aquí delante, sería 1. Y por tanto, cuando la phi era 1 en un proceso AR, quería decir que la L sería menor de 1 si aislábamos en el polinomio autorregresivo, ¿no? Veíamos el tema 1 y 2. Y eso quería decir que la serie no era estacionaria, ¿no? Así que vamos a tener aquí en este caso un problema de no estacionariedad en varianza, aunque sí que será estacionaria en media. Este sería estacionaria en media porque la media estará alrededor del, bueno, en este caso del 0, o del valor del que partamos, ¿no? Y tendríamos que no depende, o sea, la media siempre será alrededor del mismo valor, pero vamos a tener que las observaciones dependen de las observaciones anteriores, ¿no? Y por tanto, si una observación es muy alta, pues eso se va a reflejar en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente, por tanto, vamos a tener una memoria ilimitada, ¿sí? Así que vamos a tener un problema de no estacionariedad en varianza. Y en un caso como este decíamos que aquí sí había que diferenciar, ¿no? Si la phi era igual a 1 en un proceso AR y la serie nos quedaba que no era estacionaria, entonces sí teníamos que diferenciar. Así que esto va a ser un proceso de tipo I1, vamos a tener que diferenciar para poder trabajar con esta serie. ¿Y eso por qué? Pues porque cuando teníamos un problema como este, nos encontrábamos con que quedaba invalidada la inferencia. Las estimaciones eran sesgadas, eficientes, consistentes, pero quedaba invalidada la inferencia. Y por último tendríamos esto así, que sería un camino aleatorio pero con constante. En ese caso tendríamos una serie que no es estacionaria en media, porque tendría una tendencia, tampoco lo sería en varianza, esto sería el valor de 1, así que nos quedaría un problema de no estacionariedad en media en varianza, y en este caso, igual que antes, decíamos que aquí sí hay que diferenciar, ¿no? Para que la serie pase a ser estacionaria. Así que diferenciaríamos y por tanto sería un proceso de tipo I1. Estos dos procesos serían I0, se puede trabajar con la serie sin diferenciar. Esos procesos serían I1. Se tiene que trabajar con la serie diferenciada porque si no, la inferencia de todo el modelo de regresión queda totalmente invalidada. Venga, perfecto.
¿Por qué es importante esto del orden de integración y asegurarnos de que la serie sea estacionaria? Pues porque se observó que series no estacionarias podían provocar una serie de problemas. Bueno, primero tenéis una introducción de que a veces se puede confundir este esquema, xt igual a xt menos 1 más epsilon sub t, se puede confundir con este esquema, xt es igual a mu más beta t más epsilon sub t. ¿Sí? Nos podemos encontrar con que la serie tiene un problema de no estacionariedad, porque esto es un valor de 1, la serie tiene un problema de no estacionariedad, pero resulta que a la hora de estimarlo, como veo que la serie depende del tiempo, pues le pongo esta función del tiempo, ¿sí? Entonces hago una regresión de tipo, pues, bueno, en la serie que tenemos, ¿no? La ponemos en función del tiempo esa constante. Bueno, no vamos a hacer el gráfico porque podría ser de varias maneras. Tendríamos un ejemplo como el de la derecha, ¿no? Nos saldría OLS y nos pone que X depende del tiempo. Nos han puesto el tiempo como variable, ¿sí? El tiempo como variable de nuestra variable xt, ¿sí? En lugar de esto. Si esto fuera la especificación correcta y hubiéramos utilizado este modelo, no sería correcto. Estaríamos confundiendo el tipo de tendencia. ¿Y qué efectos tendría sobre la estimación? Que los estimadores serían consistentes, aunque la t y la constante serían inconsistentes. Sería un problema de que el modelo no estaría bien, tendríamos que, por mucho que aumentáramos la muestra, los valores de t no tenderían a su valor real, ¿sí? No serían consistentes. Y este error, si el correcto fuera este y hemos utilizado este, se puede identificar porque vamos a tener un problema claro de autocorrelación de los residuos. Es decir, el valor de Durbin-Watson va a tender a 0 y eso podría ser un buen instrumento para detectar ese error, ¿sí? Si vemos una serie, hay veces que la serie es así, ¿sí? Pero nos podemos confundir y utilizar una serie poniendo el valor de x o de y de nuestra endógena, poniéndolo en función del tiempo, cuando realmente no era un proceso así, que dependiera directamente del tiempo, como si el tiempo fuera otra variable, sino que dependía de la observación anterior y por tanto indirectamente está dependiendo del tiempo, ¿sí? Pero si el modelo correcto es este y yo he utilizado este modelo, entonces la forma de identificarlo sería que el valor de Durbin-Watson tendería a 0, ¿sí? Es decir, que tendríamos un problema muy fuerte de autocorrelación de los residuos. Si veis un modelo que depende del tiempo y como tenéis aquí, y que la Durbin-Watson es prácticamente 0, ¿sí? Fijaos aquí 0,136, ¿no? Es el último valor a la derecha. Pues eso es indicador de que nos hemos equivocado, hemos utilizado este modelo cuando deberíamos haber utilizado esto, ¿sí? De hecho, estamos trabajando con este tipo de modelos nosotros, ¿sí? No con este tipo de modelos, que sería otra forma de trabajar. Y eso hay que saber identificarlo, porque si hacemos un modelo en función del tiempo cuando no lo es, cuando es en función de las observaciones anteriores, entonces nos vamos a encontrar con eso, que la inferencia nos queda invalidada, porque la t y la constante, la t de los estimadores y la constante son inconsistentes, ¿no? Como comentábamos antes. Bien, y luego tenemos el problema de las relaciones espurias, ¿sí? O sea, no saber identificar la serie. Un problema que puede haber a veces es confundir lo de la t y la observación y la observación que depende de la observación anterior. Eso es un problema aparte. Y luego tenemos el problema de las relaciones espurias. El problema de las relaciones espurias, una relación espuria quiere decir una relación que no es real, pero que cuando yo lo calculo con los datos de una muestra me sale como si hubiera una fuerte relación. Eso es una relación espuria, una relación que no es real, una relación confundida, ¿sí? No hay una relación, pero cuando yo hago el cálculo observo como si la hubiera, ¿no? Y eso ocurre cuando tengo dos procesos que son I1 y no los he diferenciado. Es decir, si tengo dos procesos que no son estacionarios, entonces vamos a tener el problema de que si yo hago una relación entre las dos cosas, una regresión, entonces vamos a observar
que se nos puede dar una relación espuria, se nos puede dar una relación que no es real. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo que dice logaritmo del PIB, nos lo pone en función de las manchas solares. Nos hace este modelo. ¿Este modelo tiene algún sentido? ¿Que yo pueda saber el valor del PIB en función del número de manchas solares? No, eso no tiene ningún sentido. El PIB no depende de la actividad del Sol y las manchas solares que tiene el Sol. Pero, haciendo el experimento de Monte Carlo de Granger y Newbold, encontraron pues que esto, si yo hacía la regresión con una muestra, me podía salir una relación muy fuerte, como es esta de aquí. ¿Sí? Fijaros en el pantallazo que tenéis aquí, ¿no? ¿Cómo es el coeficiente de sunspots? 9,89 por 10 a la menos 10, es decir, me ha salido claramente significativa la relación entre esto y esto. Si miro el valor de F es 76, el valor F, y el p-value de F es 9,89 por 10 a la menos 10, es decir, es muy significativa la F. Me está diciendo que el modelo claramente es válido, es significativo. ¿Por qué puede ser esto? Pues porque la relación que me ha salido está confundida. Porque a lo mejor en una etapa de tiempo en la que yo he cogido la muestra, las manchas solares han tendido cada vez a ser, por ejemplo, menores, ¿no? A lo mejor partíamos de un momento con muchas manchas solares, a medida que pasaban los años el Sol tenía menos manchas solares y el PIB del país iba creciendo. Entonces me ha quedado, cuando yo hago la regresión, me ha quedado que las dos variables estaban relacionadas. Así que eso es un problema muy importante en econometría, que muchas veces, debido a la confusión, nos vamos a encontrar con relaciones que, calculándolo con una muestra, me salen relaciones muy fuertes, pero que esas relaciones no son reales, es decir, relaciones espurias. Son las relaciones de tipo espurias. Entonces hay que vigilar. Hay que vigilar porque podríamos hacer un estudio y decir, oye, que realmente las manchas solares afectan al PIB del país. Y haríamos el ridículo porque no es real, ¿sí? Eso no es real. Se ha producido una relación espuria. ¿Y por qué se ha producido una relación espuria? Pues porque los dos procesos serían, por ejemplo, de tipo I1. Si tenemos dos procesos que no son estacionarios y los relacionamos, pues nos puede salir una relación cuando no la hay. Si yo relaciono, lo tenéis aquí, experimento de Monte Carlo de Granger y Newbold de 1974. Especifican un proceso generador de datos, un PGD, para dos procesos estocásticos I1. ¿Y qué obtienen? Una R cuadrado elevada, ¿sí? Conseguimos un modelo con R cuadrado elevado, es decir, como si una variable explicara mucho de la otra, con una T significativa, es decir, con un p-valor bajo, menor de 0,05, significativo, y un Durbin-Watson casi cero. Durbin-Watson 0, recordad que Durbin-Watson iba de 0 a 4, ¿sí? El 2 era que no había problemas de autocorrelación de los residuales. El 0 era que había problemas de autocorrelación positiva entre los residuales, ¿sí? Observaron esto cuando hacían una relación entre dos procesos. Imaginaros que esto es un proceso I0, I1, y esto también es un proceso I1. Pues observaron esto. Bueno, lo observaron no con este modelo, sino a nivel matemático, y luego, en cambio, observaron que si tomaban diferencias, es decir, si volvían a calcular esto, pero hacían la diferencia del logaritmo del PIB, es decir, el crecimiento del PIB de este año, y lo hacían en función del crecimiento de las manchas solares, ¿qué ocurría? Que si diferenciaban las dos variables para que fueran realmente estacionarias, una vez diferenciadas, ocurría lo contrario. La R cuadrado bajaba prácticamente a 0, porque me encontraba que no había relación. El p-valor me tendía a 1, era alto, por tanto no era significativo, ¿sí? Y finalmente el valor de Durbin-Watson me salía cerca de 2. Es decir, que no había problema de autocorrelación de los residuos, ¿no? Esto es problema de autocorrelación positiva de los residuos, eso sería no problema de autocorrelación de los residuos, ¿sí? Así que fijaros qué ocurre, que cuando tengo dos procesos de tipo I1 y los relaciono, me saldrá una relación espuria. Aparece como si las dos variables estuvieran relacionadas, ¿sí? O me pueden salir una relación espuria.
como si las dos variables estuvieran relacionadas. Pero si yo realmente tomo diferencias para conseguir que las dos series sean estacionarias, entonces con la serie diferenciada, entonces yo encuentro lo que debería haber aparecido, que es que no hay relación entre las dos variables. ¿Sí? Así que el hecho de tener variables que no sean estacionarias nos puede llevar a modelos que nos confundan con relaciones espurias. Por eso es tan importante, cuando hacemos esta metodología de Box-Jenkins, utilizar siempre variables que sean estacionarias y si no lo son, diferenciarlas para que lo sean, ¿sí? Para que nos encontremos con que no hayan estos problemas de relaciones espurias. ¿Sí? Vale, Phillips en 1986 analiza el fenómeno de las relaciones espurias y concluye que las estimaciones de los coeficientes van a ser inconsistentes, las t's tienden a infinito, por eso no salen significativas, y la r cuadrado sigue una distribución degenerada que en lugar de tender a cero, que es lo que debería tender si no hubiera relación, ¿no? Opta por trabajar, por tanto, con series diferenciadas para evitar los problemas de las relaciones espurias, para conseguir que no estemos siempre dudando sobre las relaciones que hemos encontrado por si es una relación espuria o no. Phillips lo que defiende es que siempre comprobemos que las series son estacionarias y si no lo son, las diferenciamos para que lo sean. Y de esa manera nos ahorraremos esos problemas. Él entendió que, por tanto, el problema era la subdiferenciación. Lo más problemático es trabajar con series que deberíamos haber diferenciado y que no hemos diferenciado, es decir, la subdiferenciación. ¿Sí? Vale, aquí tenéis una tabla que tenéis en las diapositivas sobre sub y sobre diferenciación, ¿no? Si nosotros hemos cogido este modelo y el orden de integración correcta de las dos variables el orden correcto era 1 y 1, ¿sí? Como en este caso, entonces vamos a tener un modelo subdiferenciado, ¿no? La casilla de arriba a la derecha sería subdiferenciado. Si nuestra expresión es sin diferenciar, vamos a ponerla así mejor. Vamos a ponernos la tabla, que esta tabla es importante. Si tenemos una serie de tipo IT igual a beta 0 más beta 1 xt más ut, es decir, si tengo la serie sin diferenciar y los procesos eran de tipo I0, pues entonces es correcto, ¿no? Eran dos procesos que ya eran estacionarios, que no era necesario diferenciarlos y le hemos trabajado con la serie sin diferenciarla, perfecto. Pero si los dos procesos eran de tipo I1, entonces ¿qué va a ocurrir? Es lo que estábamos viendo antes, dos procesos I1 y yo estoy trabajando sin diferenciarlos, problema de subdiferenciación. Problema de subdiferenciación, que eso va a conllevar que los errores sean procesos de tipo I1, los errores de la regresión sean de tipo I1, por eso veíamos Durbin-Watson cercano a 0, nos estaba indicando un problema de autocorrelación de los residuos. Así que si trabajamos con una serie sin diferenciar y no era necesario, bien, pero si era necesario diferenciar porque eran procesos no estacionarios, pues mal, nos va a quedar un proceso subdiferenciado donde nos puede aparecer una relación espuria entre las dos variables cuando realmente no era así, ¿no? Bien, y luego si cogemos la serie y la diferenciamos, si cogemos la serie y la diferenciamos, ¿qué ocurriría si las dos variables de la serie eran I0? Pues que no necesitaban ser diferenciadas y las estoy diferenciando. Así que sería un problema de sobrediferenciación. Sí, los hemos diferenciado de más de lo que deberíamos, ¿no? Sobrediferenciado. Es un proceso sobrediferenciado. ¿Sí? Y en cambio, si el proceso lo hemos diferenciado en las dos variables y resulta que eran procesos I1, es decir, que eran no estacionarios y que requerían ser diferenciados para que lo fueran, entonces decíamos que esto sería lo correcto, ¿no? Así que hay que intentar, si los procesos son I0, trabajar sin diferenciar. Pero si los procesos son I1, trabajar diferenciando, ¿sí? Trabajar diferenciando. Si no, nos encontraremos con un problema de subdiferenciación o un problema de sobrediferenciación. Así que es muy importante conocer cuál es el orden correcto de diferenciación para no caer en conclusiones erróneas, como por ejemplo las relaciones espurias que decíamos, ¿no? O para realizar un modelo de sub o sobrediferencia, ¿no? Algo que nos ayuda a identificar si nos hemos equivocado en el orden de integración
o a la hora de diferenciar, es observar sobre todo el valor de Durbin-Watson. Si tengo un modelo de tipo subdiferenciado, como este, ¿no? Entonces las dos variables serían I1, pero estimamos el modelo sin diferenciar, ¿no? Las dos variables son I1, pero el modelo lo hacemos sin diferenciar. Cabría esperar, por tanto, un problema de autocorrelación perfecta de los residuos, que tiene que ver con esto, es decir, observaríamos un valor Durbin-Watson igual a 0. Sí, tendríamos una Durbin-Watson igual a 0. Así que si vemos una serie, es lo que hemos visto antes con la variable sunspots en relación al LPIB, ¿no? Lo que hemos visto antes de las relaciones Spurier, es lo mismo, estaríamos en esa situación. Pues una forma muy fácil de identificar si hay un problema de este tipo es si la Durbin-Watson nos da casi 0. Una Durbin-Watson casi 0, ojo que nos puede estar indicando un problema de que la serie la estoy trabajando sin diferenciar cuando la debería diferenciar, porque eran dos variables de tipo I1, ¿sí? Entonces las estimaciones serán inconsistentes, ¿no? Los estadísticos de significación global y conjunta divergen, eso quiere decir que no son correctas sus distribuciones y por tanto no nos podemos fiar de la inferencia estadística y la R cuadrado converge a una distribución límite aleatoria no degenerada. Bueno, tendríamos un problema de que la R cuadrado tendería a ser alta y el Durbin-Watson tendería a ser 0, ¿no? Y es importante detectar que estamos en esta situación porque en esta situación la inferencia queda invalidada, ¿sí? Así que no deberíamos fiarnos de los p-valores del contraste. Bien, luego tenemos el modelo sobrediferenciado. ¿Qué ocurriría si yo he tomado diferencias de las variables, pero realmente no eran procesos de tipo I1, ¿no? Eran procesos I0, pero hemos estimado el modelo diferenciado. Entonces, ¿qué cabría esperar? Cabría esperar que el valor de Durbin-Watson fuera algo así cercano a 3. Cercano a 3 querría decir un poco de autocorrelación negativa, si os acordáis, de cómo funcionaba el test de Durbin-Watson, ¿no? Y el problema principal va a ser que las estimaciones van a ser inconsistentes. En un proceso sobrediferenciado, las estimaciones de las betas serán inconsistentes. Es decir, que no van a tender al valor real de las betas por mucho que aumentemos la muestra, ¿no? Por mucho que aumentemos la muestra, las betas no tienden al valor real. Estimaciones inconsistentes. Los estadísticos, los residuos van a seguir un comportamiento de tipo MA1. Vamos a tener unos residuos que siguen una distribución de tipo MA1, es decir, de media móvil 1, ¿sí? Vamos a tener unos residuos con comportamiento MA1, que no será además invertible, MA1, pero además no invertible. Y con el primer coeficiente de la fase que va a ser cercano a menos 0,5. Vamos a tener un valor de la fase para la primera, para el orden 1, de aproximadamente menos 0,5. Son todas estas características, son clásicas de un proceso sobrediferenciado. Las estimaciones, bueno, y entonces tendríamos un proceso, por tanto, con todas estas consecuencias, ¿no? Tendríamos un proceso sobrediferenciado, vamos a tener un Durbin-Watson igual a 3, con estimaciones que tenderán a ser inconsistentes, unos residuos con comportamiento MA1 y un primer coeficiente de la fase cercano a menos 0,5. Bueno, veríamos esto. Si el modelo es correcto tanto aquí como aquí, si el modelo es correcto, entonces esperaríamos que no hubiera un problema de autocorrelación de los residuos, es decir, esperaríamos un valor de Durbin-Watson igual a 2. Si vemos en nuestro modelo y la Durbin-Watson tiende a 2, entonces podemos suponer que no tenemos problemas de sobre y subdiferenciación. Aunque sea diferente de 2, no significa necesariamente que haya un problema de sobre o subdiferenciación, ¿eh? Porque esto es como lo que veíamos en econometría 2, que podemos tener un problema de autocorrelación de los residuos que a lo mejor no tiene nada que ver con esto, ¿sí? Es decir, que el Durbin-Watson sea cercano a 0 no significa necesariamente que vayamos a tener un problema de subdiferenciación. No. Que sea 0 no quiere decir que haya un problema de subdiferenciación. Quiere decir que hay un problema de autocorrelación de los residuos. Una causa podría ser esta, ¿sí?
Así que una Durbin-Watson 0 no significa necesariamente que sea un proceso subdiferenciado. Pero si es un proceso subdiferenciado, seguro que vamos a tener un Durbin-Watson muy cercano a 0. ¿Se entiende? Que Durbin-Watson sea 0 quiere decir autocorrelación positiva de los residuos. Eso puede ser por muchos motivos, uno de los cuales sería este. ¿Sí? Venga, entonces, por tanto, ya hemos visto que es clave que nuestro modelo esté bien diferenciado, es decir, que sepamos qué orden de integración tienen las variables y que las diferenciemos en consecuencia para que sean variables estacionarias. ¿Sí? Si no, vamos a tener muchos problemas. El principal de ellos es encontrarnos con que nos aparece una relación, pero que no es real, que es espuria. ¿Sí? Así que, ¿cómo podemos identificar el orden de integración? Normalmente vamos a tener procesos integrados de orden 1 y en casos excepcionales podrían ser de orden 2. Es decir, que tenemos que diferenciar dos veces, procesos integrados de orden 1 o de orden 2, que tenemos que diferenciar una vez o dos veces para conseguir que la serie sea estacionaria. Tenemos dos tests para identificar el orden de integración. El test de Durbin-Watson, de Sagan y Vargava, y el test de Dickey-Fuller. En el test de Durbin-Watson, de Sagan y Vargava, ¿qué vamos a empezar haciendo? Vamos a empezar haciendo la comprobación de si tenemos orden 2 o orden 1 o orden 0. Tenemos dos etapas. En una primera etapa vamos a intentar comprobar si la serie, si xt es un proceso integrado de orden 2, que será la nula, o si es de orden 1 o 0. Si es del orden 1 o 0. Para hacer este contraste, vamos a coger y vamos a diferenciar la serie en función de una constante más un error. ¿Sí? Cogeremos, esto es para comprobar una variable, ya no es la regresión que hablábamos antes, sería una variable. Para comprobar si una variable es de tipo I0, I1 o I2, podemos utilizar el método Durbin-Watson de Sagan y Vargava. Hacemos este primer contraste. Sería si esto es 1 o si es 0 y si es 2, ¿no? La regresión auxiliar que utilizaremos para el contraste será esta, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, para tomar el contraste, para hacer el contraste, lo tomaremos mediante el valor Durbin-Watson de este modelo de regresión auxiliar. Nos van a dar un valor crítico. Si el valor Durbin-Watson que tenemos supera el valor crítico, entonces rechazaremos la hipótesis nula. Nuestro estadístico de contraste será el valor Durbin-Watson de este modelo. Si superamos el valor crítico, que esto nos lo van a dar en el enunciado del ejercicio siempre, ¿vale? Esto sale de unas tablas y tal, así que si superamos, rechazamos. Y si rechazamos la hipótesis nula, ¿qué quiere decir? Pues que el proceso es de tipo I1 o I0. ¿Sí? En cambio, si el valor calculado de Durbin-Watson es menor que el valor crítico, entonces no rechazaremos la hipótesis nula, por tanto sería un proceso de tipo I2. En este ejemplo, fijaros que nos han dado un pantallazo, ¿no? ¿Qué vemos? Nos fijamos en que pone DLPIB, es decir, se ha diferenciado el PIB, ¿no? Está diferenciado el PIB. Bien, y en este proceso nos lo han puesto solo en función de una constante. Ojo con esto, es importante las regresiones auxiliares que utiliza cada contraste, ¿eh? Así que con este modelo, perfecto, miro el valor Durbin-Watson. El valor Durbin-Watson lo tenéis en el recuadrito, ha sido 0,8, 0,8 y el valor crítico lo tenéis a la izquierda. El valor crítico para una T de 45 es de 0,55, por lo que tenemos que este valor es superior a 0,55. Así que superamos el valor crítico, rechazamos y por tanto nos encontramos con un proceso de tipo I1 o I0. ¿Sí? Si hubiera sido un valor menor, entonces nos habríamos quedado con que es un proceso de tipo I2 y ya se acabaría. Si acabamos
con esto ya está, se acaba. Es un proceso I2 y punto. Si en cambio aquí rechazamos la hipótesis nula, entonces vamos a tener que comprobar un segundo paso. Es decir, vamos a tener que comprobar si el proceso es de tipo I1 o si el proceso es de tipo I0. Si es un proceso de tipo I1 o si es un proceso de tipo I0, ¿no? ¿Cómo lo haremos? Pues ahora haremos la serie, pero pondremos la serie, pero sin diferenciar. Pondremos nuestra variable en función de una constante. Le pediremos al ordenador una regresión con nuestra variable en función de una constante, sin ninguna variable endógena en el modelo, solo con constante. Así que a partir de ahí nos fijaríamos en la regresión, ¿no? Como la que tenéis aquí. Ahora pone LPIB de endógena, ¿no? Antes ponía DLPIB, que está diferenciado, ahora pone solo PIB. Así que con esta regresión auxiliar yo miro el valor de Irving-Watson. ¿Que el valor de Irving-Watson me supera el valor de Irving-Watson crítico? Pues rechazo la nula. Y si rechazo la nula, quiere decir que me quedo con la alternativa. Es decir, me quedo con un proceso de tipo I0. ¿Que el valor de Irving-Watson no me supera el valor crítico? De Irving-Watson no me supera el valor crítico. Entonces no rechazo la hipótesis nula y estamos hablando de un proceso de tipo I1. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ¿qué ha pasado? El valor crítico con el número de observaciones que tenemos, el valor crítico es de 0,55, ¿no? Es el mismo de antes. Por tanto, hemos observado que el valor de Irving-Watson ha sido 0,008, ¿no? En este modelo ha sido menor de 0,05 de 0,55 ha sido menor de 0,55, por tanto la decisión es que no rechazamos la hipótesis nula. Y si no rechazamos la hipótesis nula, pues es que es un proceso de tipo I1. Bien, tenemos que seguir este proceso para hacer el test de Irving-Watson de Sagan y Vargava. Cogemos la variable, la diferenciamos y la ponemos en una regresión en función de una constante. En ese modelo le comprobamos su valor de Irving-Watson. Ese valor de Irving-Watson lo comprobamos con el valor de tablas. ¿Que no me supera el valor de tablas? Esta variable era I2. Se acaba la prueba. Ya sabemos el orden de integración de la variable. En cambio, si superamos el valor crítico, rechazamos y por tanto nos quedamos con la alternativa. Nos quedamos con que la serie es I1 o I0. Entonces hay que diferenciar si es I1 o es I0. Hacemos otra regresión auxiliar. Una regresión donde la variable ahora no está diferenciada. Por tanto, sin la variable diferenciada, volvemos a mirar el valor de Irving-Watson que me da de aquí. Si el valor de Irving-Watson me da mayor que el valor crítico, entonces rechazo, superamos el valor crítico, rechazo y me quedo con la alternativa, es I0. En cambio, si no supero, no rechazo y podemos decir que es I1. ¿Sí? En este caso, nos han dado este modelo y el valor de Irving-Watson hemos observado que era mayor que el valor crítico, ¿no? 0,816 era mayor que 0,55. 0,816 mayor que 0,800. Que mayor 0,816 mayor que 0,55. Rechazamos la nula. Así que hemos visto que era I1 o I0. Hemos vuelto a hacer la regresión auxiliar, pero ahora sin diferenciar, que es el pantallazo de abajo, ¿no? Pone LPIB en lugar de DLPIB. Y miramos el valor de Irving-Watson. Ha sido muy pequeño. Eso quiere decir que no rechazo, que es un proceso de tipo I1. ¿Sí? Pues sería un proceso de tipo I1. Bien, esa es una forma de identificar si una variable es I0, es I1 o es I2. No nos encontraremos con variables mayores de I2, con I3, I4, eso no es realista. Venga, entonces, test de Irving-Watson. Otro test que tenemos es el test DF. Test DF y ADF. De Dickey y Fuller. El test DF y ADF de Dickey y Fuller es la misma idea que la que estamos trabajando ahora. A ver, vamos a poner un poquito más abajo. Aquí va. Test DF
y A de F de Dickey y Fuller. Este test tiene el mismo objetivo que el test de Durbin-Watson de Sagan y Barkava, es decir, determinar el orden de integración. Vamos a intentar buscar cuál es el orden de integración. La idea es exactamente la misma. Empezaremos en un primer paso intentando comprobar si la serie es I2 o si la serie es I1 o I0. Sí, el primer paso será lo mismo, pero utilizaremos otra regresión auxiliar. La regresión auxiliar que utilizaremos será, cogeremos la serie diferenciada dos veces, lo pondremos como endógena de una constante que puede estar en función del tiempo, más alfa por el valor diferenciado una vez de xt menos 1, más un sumatorio de todos los valores diferenciados dos veces de la variable xt menos j, ¿no? Más epsilon sub t. ¿Vale? Es una regresión auxiliar donde diferenciaremos dos veces y pondremos el valor actual en función de todos los valores anteriores que queramos. Esto puede ser una suma de todos los valores que queramos, que consideremos de los periodos anteriores de la serie diferenciada dos veces, pero además tenemos una constante y además tenemos esto. Y esto es lo que nos va a interesar. El valor diferenciado solo una vez. Solo una vez. De aquí le sacaremos su p-valor. El p-valor del coeficiente este alfa. Y este es lo que nos llevará a tomar la decisión. Si ese p-valor de este coeficiente en esta regresión es menor que el alfa, que 0,05, rechazaremos la hipótesis nula y por tanto diremos que es un orden de integración 1 o 0. En cambio, si el p-valor es mayor o igual que el alfa, bueno, sería siempre mayor o igual, menor o igual, entonces no rechazaremos la hipótesis nula y por tanto será un orden de integración de tipo I2. La misma idea que antes, pero si aquí cogíamos el valor de Durbin-Watson de esta auxiliar para tomar la decisión, ahora cogemos el p-valor de este coeficiente en esta auxiliar para tomar la decisión. ¿Sí? Así que nos dice contraste Dickey y Fuller para D, L, P y B, ¿no? Entonces nos dan este contraste, ¿sí? Fijaros que es D, L, P y B. Así que diferenciada una vez el P y B, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, miramos el p-valor que nos da. Dice contraste de Dickey Fuller para D, L, P y B, tal, contraste, tal, nos dan el contraste. Nos fijamos al final. P-valor 0,02. P-valor de 0,02. Pues, ¿qué haríamos aquí? Es un p-valor menor que el alfa, ¿no? Rechazo la nula. Y si rechazo la nula es que es un proceso de tipo I1 o I0. Perfecto. Pues ya sé que estoy entre I1 o I0. Ya he descartado I2. ¿Que el p-valor hubiera sido más alto que 0,05? No rechazo y por tanto digo que es un proceso I2 y se acaba. ¿Sí? Y lo acabamos. Venga, por tanto en este caso hemos rechazado. Eso quiere decir que puede ser I1 o I0. Pues hay una segunda fase exactamente igual que antes. Para comprobar si la variable es I1 o si la variable es de tipo I1 a I0. ¿Sí? I1 o I0. ¿Sí? ¿Cómo hacemos este contraste? Pues con otra regresión auxiliar. ¿Cómo hemos cambiado antes de aquí a aquí? Pues aquí estaba una vez más diferenciado que aquí, ¿no? Pues aquí lo mismo. Vamos a hacer la misma regresión auxiliar, pero sin diferenciarla dos veces. Es decir, va a ser la serie diferenciada. La endógena sería la serie diferenciada en función de una parte que puede depender del tiempo, más alfa por, y ahora todo tiene una diferenciación de menos. Así que si esto estaba diferenciado, ahora está sin diferenciar. Y esto es la suma de todos los coeficientes correspondientes a la serie diferenciada de todos los retardos. Sí, así que ahora haremos una serie donde en lugar de diferenciarse dos veces y ponerla en función de sus valores anteriores, se diferencia solo una vez en función de sus valores anteriores, además de una constante, y ahora se pone también en función de un retardo sin diferenciar. Esa es la diferencia. Así que lo que hacemos es cogemos este coeficiente, que es el que nos interesa, y le buscamos su p-valor, ¿no? Si el p-valor es menor que 0,05, rechazamos la hipótesis nula. En cambio, si el p-valor es mayor o igual de 0,05, no rechazamos la hipótesis nula. ¿Sí? Para hacer este contraste,
para hacer este contraste, a veces nos hacen elegir entre el tipo de especificación. Puede ser un contraste, este contraste lo podemos estar haciendo con tendencia y con constante, o solo con constante, es decir, esta parte de aquí, tanto aquí como aquí, de hecho, tanto aquí como aquí, esto podría ser hecho solo con constante, que sería ponerle un valor de mu, solo con constante, o con una constante que también dependa del tiempo, es decir, mu más beta t. ¿Sí? Esta parte de aquí podría ser una constante o una constante que dependa del tiempo, ¿no? Entonces, el contraste a veces nos lo dan de una única manera y ya está, ¿sí? Pero si nos dan a elegir, podría ser que nos dijeran elegir, este contraste se ha hecho con constante, ¿sí? Solo con constante, o con constante y con tendencia, ¿sí? O solo con tendencia. Bueno, dice con constante y tendencia, o solo con constante. Bueno, si nos lo hacen elegir, lo vamos a tener que ver en un gráfico. Aquí, por ejemplo, nos habían puesto un gráfico en la página 20, ¿sí? En el test de Tukey-Fuller, ¿veis el gráfico que tenemos? Aquí vemos que esto tenga una tendencia en el gráfico. ¿Vemos que tiene tendencia? No. Pues si no tiene tendencia, diremos que es solo con constante. Es un proceso que solo tendría constante, ¿sí? Pues sería un proceso solo con constante, ¿sí? Si nos dan a elegir entre con constante o con constante y tendencia, el proceso se puede hacer de las dos maneras, nos van a dar un gráfico. Si el gráfico vemos que no tiene tendencia, pues decimos que es solo con constante. Si tiene tendencia, entonces decimos, si tiene tendencia, decimos que es con constante y tendencia, ¿sí? Va a depender del gráfico que veamos. También puede ser diferente. Aquí, por ejemplo, me puede salir así, pero luego aquí me puede salir que sí que tenga una tendencia, ¿sí? En la segunda etapa me podría salir que sí que tenga una tendencia. ¿De acuerdo? Venga, entonces, estábamos aquí. Hemos encontrado en la primera etapa que ocurría esto, que podía ser I1 o I0. Así que hemos decidido trabajar con la segunda etapa para determinar si es I1 o es I0, ¿no? Entonces, para hacerlo hay que fijarnos otra vez en esto, pero de la nueva regresión auxiliar. Y entonces resulta que nos dan 4 modelos, ¿no? 4 modelos. En este caso son modelos con constante y tendencia, porque era una serie, aquí no os he puesto el gráfico, pero una serie que sí tenía tendencia en esta etapa, en este test. Entonces nos dan 4 modelos. ¿Qué diferencia los 4 modelos? Pues esto, diferencia el número de retardos que se ha utilizado en el modelo. ¿Con cuántos retardos nos deberíamos quedar? Pues con todos aquellos que fueran significativos. El primer modelo que tenemos que el cuarto retardo de esta etapa de aquí, el p-valor es 0,94. No es significativo. Pues nos vamos a la derecha. Nos pone un modelo con 3 retardos. El tercer retardo, si miramos el p-valor, 0,47 del tercer retardo de LPIB3, ¿sí? El tercer retardo de la endógena diferenciada, no es significativa tampoco, ¿no? No tiene asteriscos, 0,43 es mayor de 0,05. Así que eliminamos el tercer retardo. Nos vamos abajo a la izquierda. Nos quedamos con 2 retardos. ¿Y cuál es el p-valor del segundo retardo? 0,37. ¿Tampoco es significativo? Pues tampoco es. Nos vamos al cuarto pantallazo, ¿no? El de abajo a la derecha. Y ahora vemos que solo hay un retardo, aquí solo hay un retardo, el DLPIB1, pero es significativo, ¿sí? Correcto. Pues el modelo, elegimos el modelo, a veces os dan solo el resultado hecho y ya está. Pero si nos dan varios a elegir, pues elegimos el que tenga el número de retardos adecuado. En este caso sería este. Entonces nos vamos, esto hemos dicho solo con un retardo. Nos vamos aquí, que es LPIB1 en el pantallazo de abajo a la derecha de los 4, donde pone LPIB1 en la parte del modelo, de abajo. ¿Sí? Y lo que nos importa que hemos dicho que era el p-valor de este valor, ¿no? 0,8475, lo tenéis marcado, ¿sí? El p-valor es 0,84, por tanto, ¿qué le ocurre? 0,84, también lo tenéis arriba, valor p asintótico, si nos dan la regresión, con el valor p asintótico es lo mismo, la prueba está basada en eso. Así que, ¿qué ha ocurrido? Que nos encontramos con que no rechazamos la nula, y si no rechazamos la nula sería un proceso de tipo, eso sería un proceso de tipo igual que antes,
sería un proceso de tipo I0 y esto sería un proceso, si rechazo será I0 y si no rechazo sería I1. Pues en este caso sería un proceso de tipo I1, igual que antes. ¿Se entienden? Así que, este es un poquito más complejo, test de F a DF. Sencillamente empezamos con una primera etapa, con esta regresión auxiliar, miramos el p-valor de este número. A veces, si nos dan varias opciones, miramos si tiene tendencia o no con un gráfico. Si no nos lo dan, lo que nos den. Normalmente los exámenes nos ponen directamente el pantallazo y ya se ha elegido si tiene tendencia o no. Pero si os dan un gráfico, ya lo trabajaremos con los exámenes. Tenemos que elegirlo en función del gráfico. Entonces, a partir de ahí, miramos el p-valor. ¿Nos ha salido un p-valor muy pequeño? Pues entonces rechazo la nula. Puede ser I1 o I0. ¿Sí? Por tanto, pasamos a la segunda etapa. Si fuera I2, se acabaría. Es I2 y punto. Pero aquí no sabemos si es I1 o es I0. ¿Cómo lo comprobamos? Pues lo vamos a tener que mirar con esta segunda etapa del test de Dickey-Fuller, ¿no? Ahora hacemos todo con una diferenciación de menos, comprobamos el p-valor. Ha sido en este caso mayor de 0,05, por tanto es un proceso de tipo I1. Pues ya hemos determinado que ese proceso sería de tipo I1. ¿Se entiende? Son dos métodos equivalentes para hacer lo mismo. Bien, y luego a veces en algún examen nos ponen una tabla como esta que os he puesto en la página 21. ¿Sí? En la página 21 nos ponen una tabla como esta. Sería lo mismo que teníamos de pantallazos, ¿no? Sería el test de Dickey-Fuller, pero sería expresado de otra manera, ¿no? Fijaros que nos dan, primero a la izquierda que tengo una serie que no depende del tiempo, ¿no? Ft igual a mu. Y en cambio la derecha sí depende del tiempo. ¿Cómo elegimos si nos quedamos con la izquierda o con la derecha? Si estamos así, es la izquierda, ¿sí? Solo con constante. Si estamos así, si vemos un gráfico de la serie y es así, es que tiene tendencia, ¿sí? Así que si vemos un gráfico como este, nos quedamos con la parte de la izquierda. Si vemos un gráfico como este, nos quedamos con la parte de la derecha. Y nos dan 4 modelos diferentes, ¿no? El de 3 retardos, el de 3 retardos, el de 2 retardos, el de 1 retardo y el de ningún retardo. Igual que antes, que hemos tenido que elegir. ¿Con cuál nos quedamos? Nos dicen que el valor crítico es 1,65. Aquí no nos dan los p-valores. A ver, un segundo, perdona. Entonces, os decía, por tanto, miramos primero el gráfico, decidimos si vamos a trabajar con la parte de la izquierda o con la parte de la derecha, ¿sí? Si tenemos, no hay tendencia, si vemos un gráfico así, con la izquierda, si vemos esto o la derecha, y luego nos dan a elegir entre diferentes modelos. En los diferentes modelos es el número de retardos que se ha utilizado en la regresión auxiliar. Nos tenemos que quedar con aquellos que sean significativos. Hay que seguir el mismo proceso de antes. Por ejemplo, si el gráfico fuera este, si nos dieran este gráfico y tuviéramos que trabajar con un modelo solo con constante, entonces nos fijaríamos primero con el modelo de 3 retardos, ¿no? ¿Cuál ha sido el coeficiente gamma sub 3? El coeficiente gamma sub 3 ha sido menos 0,101, ¿no? Nos fijamos en el último coeficiente, igual que hemos hecho antes. Nos fijamos en el último coeficiente de los retardos del modelo, ¿no? Y miramos si es significativo o no. Aquí no me dan el p-valor, sino que me dan el valor t. Lo que está entre paréntesis son los valores t, ¿sí? Así que vamos a tener que mirar con cuál me quedo a partir de el estadístico de contraste. Si el estadístico de contraste supera el valor crítico, entonces rechazo la hipótesis nula, ¿no? Si el estadístico de contraste no supera el valor crítico, no rechazo la hipótesis nula. Si lo hacemos en ordenador, la decisión la vamos a tomar con el p-valor, ¿sí? Porque lo tendremos. Pero si lo hacemos con este tipo de tablas, que alguna vez ha salido en un examen, entonces vamos a tener que tomar la decisión con el estadístico de contraste. Pero es la misma idea que hemos trabajado en estadística 2, en econometría 1, en econometría 2. Siempre que el p-valor sea menor que alfa, rechazamos. Si es menor, no rechazamos. Siempre que el estadístico calculado sea superior al valor crítico, rechazamos. Siempre que no supere el valor crítico, entonces no rechazamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el valor crítico aquí? Sería el 1,65, ¿no? Nos lo dicen aquí abajo, esto nos lo tienen que dar, no vamos a trabajar con tablas, nos tienen que dar los valores de tablas. Entonces vamos a mirar si el valor calculado en valor absoluto supera ese valor crítico. Aquí nos han dicho que el valor crítico es 1,65. El valor t,
del tercer retardo estamos en la izquierda, hemos dicho, ¿eh? Descartamos los de la derecha porque hemos visto que el gráfico, por ejemplo, hipotéticamente fuera este, ¿no? Lo de la derecha lo descartamos, estamos en la izquierda. Estamos en el modelo de arriba, con 3 retardos, el de la fila 3. Y estamos en el último coeficiente, el gamma 3. El último gamma que nos está indicando el gamma del tercer retardo, ¿sí? ¿Cuál ha sido el valor calculado del valor t? Es el que está entre paréntesis, menos 0,98. Menos 0,98, ¿cómo ha sido? ¿Ha superado el valor crítico? No lo ha superado, ¿no? Como el menos 0,98 no lo ha superado, no rechazo. Es decir, que el último coeficiente, el gamma sub 3, no es estadísticamente significativo. Pues fuera, el modelo este de la línea 3 no me sirve. No puedo trabajar con un modelo con 3 retardos porque el último no es significativo. Miramos el siguiente, el modelo con 2 retardos, ¿no? Miramos el siguiente, el modelo con 2 retardos. Y en el modelo con 2 retardos, miramos entre paréntesis, nos da una t de menos 2,097. Siempre miramos el último, ¿eh? Hay que mirar siempre el último y si lo eliminamos nos vamos a hacer otro modelo sin ese retardo, ¿eh? No sirve trabajar con el mismo modelo, hay que hacerlo varias veces. Empezamos con muchos retardos, miramos el último, ¿que es significativo? Pues está bien. ¿Que no lo es? Elimino ese retardo y hago un modelo con un retardo menos. Y luego lo vuelvo a comprobar el último que me queda. Y lo vamos haciendo de esa manera. Hay que ir haciendo las estimaciones. En este caso, por tanto, el modelo 3 no me sirve, el modelo con 3 retardos no me sirve. Cojo el modelo con 2 retardos y miro el último retardo. Y en el último retardo vemos que es menos 2,097. Ahora supero menos 2,1 prácticamente, ¿no? Menos 2,1. ¿Sí? El menos 2,097 es el valor t del último retardo del modelo 2. ¿El valor ha superado el valor crítico? Sí, lo ha superado en valor absoluto, así que rechazamos. Es decir, el segundo retardo sí es significativo, ¿no? Así que nos vamos a quedar con el modelo de la izquierda, porque no tiene tendencia. Imaginaos que nos sale este gráfico. Y con la fila 2, porque vamos a trabajar con 2 retardos que son los 2 retardos que son significativos. Vamos a trabajar con un modelo donde ponga la x diferenciada en función de la x diferenciada del periodo anterior y de 2 periodos anteriores, 2 retardos. Ese es el modelo adecuado. Bien, pues ya hemos identificado de estos 8 modelos cuál es el adecuado. Ahora pasamos a hacer la prueba. ¿Cómo hacíamos la prueba? La prueba era mirar la significación de este coeficiente, ¿no? ¿Este coeficiente cuál es? Es el coeficiente alfa, ¿no? ¿Veis que es el de la primera columna? ¿Sí? Así que vamos a tener que tomar la decisión sobre este coeficiente. Si este coeficiente es significativo, entonces rechazo y digo que sí, ¿no? Si no es significativo, no rechazo. Decíamos que la decisión es equivalente siempre tomarla con p-valor que con estadística o contraste. Si lo hacemos a ordenador siempre lo haremos así. Pero si lo hacemos a mano con las tablas, como hemos trabajado ya en otras asignaturas anteriores, entonces será esto, ¿no? Si supero el valor crítico, rechazo, y si no supero el valor crítico, no rechazo. En nuestro caso, ¿cuál ha sido nuestro valor t? En el modelo adecuado, que es el de la izquierda, que no tiene tendencia, el de la fila 2, porque habían 2 retardos que eran significativos, nos fijamos en el valor del estadístico de contraste del valor alfa, y ese valor ha sido, en este caso, menos 1,548, ¿no? Menos 1,548. Menos 1,548 ha superado el 1,65. No lo hemos superado. Así que este sería un proceso de tipo I1. ¿De acuerdo? Venga, lo más sencillo es que nos lo den a ordenador. Si nos lo dan a ordenador, nos dicen test de Dicke y Fuller. Muchas veces nos dan únicamente el test correcto, ya elegido la tendencia y toda la historia, y sencillamente miro el p-valor del contraste y decido si es esto o es esto, ¿sí? O si estoy dudando entre si es I2 también, pues empiezo con esto y en función de esto, si acabo aquí, entonces me voy a decidir entre esto y esto y luego todo con el p-valor y es muy sencillo. Hay veces que os lo complican un poco más y os lo ponen como aquí, en una tabla. Pues en la tabla primero elegimos el tipo de modelo, tendencia o sin tendencia, en función del gráfico. Luego elegimos la fila, que sería en función del número de coeficientes significativos. Miramos si nuestro valor del estadístico de contraste calculado, valor t, lo que está entre paréntesis, supera el valor crítico o no lo supera en valor absoluto. ¿Que no lo supera? Pues ese coeficiente no es significativo. Vamos tirando para abajo, empezamos arriba y vamos hacia abajo hasta que el último supere, hasta que el último sea significativo. Cuando hemos elegido el modelo correcto, entonces nos vamos a hacer la prueba. Y la prueba es mirar la significación del coeficiente alfa.
en esta regresión auxiliar. Y por tanto, para mirar la significación del coeficiente alfa, lo único que tenemos que hacer es, si tuviéramos el p-valor, mirarlo con el p-valor, aquí tenemos el valor t, pues sencillamente tomamos la decisión, pero con el método del estadístico de contraste en lugar del método del p-valor. Miramos si el estadístico calculado supera el valor crítico o no lo supera. En este caso no lo supera, pues como no lo supera es equivalente a un p-valor alto, es decir, es equivalente a no rechazar la hipótesis nula, y eso quiere decir que me quedo con la nula. Pues ya tengo el modelo que sería un modelo de tipo I1. ¿De acuerdo? Ya veréis que luego estos ejercicios a veces os lo ponen con diferentes variaciones, lo suelen complicar un poco inútilmente, pero si lo hacemos ordenado es muy sencillo, es coger el resultado ordenador y ya está, ¿sí? De hecho es más complicado este test que el test de Durbin-Watson de Sagan y Vargava, que solo es mirar el valor de Durbin-Watson y mirar el valor crítico, si supera o no supera y ya está, lo único que hay las dos etapas, ¿sí? Pero bueno, ya os digo, los exámenes a veces os preguntan el de Durbin-Watson, a veces nos preguntan el de Dickey-Fuller, ¿sí? A veces con dos etapas, a veces solo con una, se puede hacer solo con la última, ¿sí? En lugar de empezar aquí, puede ser que nos den ya esto solo para decidir entre 0 y 1, porque un proceso de 2 es poco habitual. Puede ser que nos lo hagan hacer las dos etapas, puede ser que solo nos hagan una, ¿sí? Y luego puede ser que nos lo den a ordenador, que nos den el resultado ya resuelto, o que nos lo den con el modelo auxiliar y tengamos que saber cómo funciona la prueba para decidir nosotros. Y luego puede ser, como en este caso, pues que nos lo den como una tablita de valores, como para mirar a ver con los valores críticos en lugar de con los p-valores, ¿sí? Como hacíais en otras econometrías, que a veces en lugar de con el p-valor lo teníamos que decidir con el valor de tablas, etc. Muy bien, pues con esto acabamos este tema 4. Ya sabemos que es importante saber el orden de integración de unas variables, de las variables de un modelo, para que no hayan relaciones espurias, es lo que tenemos que intentar evitar. Y para intentar identificar cuál es el orden de integración y entonces diferenciar en consecuencia, tenemos que hacer estos dos tests que nos sirven para identificar si es un proceso I2, I1 o I0. Y entonces una vez sabemos que esta variable es este orden de integración y esta otra tal, diferenciamos las veces necesarias para que las dos estén correctamente diferenciadas y sean series estacionarias. Muy bien, pues venga, vamos a dejarlo aquí y nos vemos ya en el próximo vídeo.